Descubierto. El increíble poder de la oración de San Bento transforma el mal en su propio veneno. En un pequeño pueblo de México, Isabel despierta con el sonido estridente de la alarma. Con solo 35 años, siente el peso de su vida, una carga abrumadora. 3 hijos dependen de ella, y el salario que recibe como asistente en una cafetería apenas cubre lo básico. La preocupación constante por cómo alimentar a su familia la consume. La sombra de su madre, fallecida hace un año, la persigue, su voz resonando en su mente, señalando su incapacidad para proporcionar lo necesario. ¿Cómo reducir el abismo entre lo que quiere para sus hijos y la dura realidad que enfrenta? Mientras limpia la polvorienta alacena, una ola de nostalgia la envuelve. La búsqueda de un poco de consuelo la lleva a hurgar hasta que sus dedos encuentran un diario, las páginas ya desgastadas por el tiempo. Las enseñanzas de su madre emergen de entre las palabras escritas, la oración de San Bento, un refugio espiritual que su madre le había inculcado. Isabel siente una inquietud, como si esa oración pudiera ofrecerle respuestas a sus miedos más profundos. Pero los murmullos de su familia se cuelan en su mente, esas cosas son antiguas. Cada mirada desdeñosa se siente como un clavo más en su ya atribulada conciencia. Un día, en la cafetería, su compañero Gustavo la hiere con sus palabras. ¿Por qué te empecinas en rezar cuando deberías poner más atención en servir correctamente? Le dice con una sonrisa burlona que le da vueltas en la cabeza. Isabel sufre un instante brutal de duda. Lucha contra el impulso de callar y dejar que el desprecio la acabe. Respira hondo, pero el aire le falta. Cada día es un conflicto entre su fe y las expectativas de un mundo que parece haber olvidado cómo creer. Esa noche, intenta tomar el control, se sienta en la mesa desgastada donde tantas veces su madre le enseñó a orar. San Bento, ayúdame, repite en silencio, deseando sentir un poco de su fuerza. La calma que busca parece esquiva, pero a sus hijos les va mejor en la escuela, y esas pequeñas victorias alimentan su fe. Sin embargo, también despiertan celos en su entorno y la tensión crece, sobre todo cuando se avecina el concurso de repostería, una oportunidad dorada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso llega y el aire está lleno de caos. Isabel se da cuenta de que la jueza principal es la misma que la menospreció en el café. La angustia se apodera de ella, y la pregunta le retumba en la cabeza como un tambor. ¿Podré realmente demostrar mi valía? Entremezclados con los ingredientes de su receta, sus miedos siguen asfixiándola. El rugido de sus dudas la visita como un viejo conocido, pero Isabel sabe que no puede rendirse. La campana de la iglesia suena y su corazón late con dudas, mientras enfrenta a un mundo que parece querer derribarla. ¿Logrará superar sus miedos y encontrar su lugar o quedará atrapada en las redes del qué dirán? El aroma del chocolate caliente envolvía el aire mientras Isabel miraba la mesa en la que iba a exhibir su creación. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonando en su mente como un eco incesante de dudas. En ese momento, todo lo que había trabajado se reducía a una única oportunidad. La mirada crítica de la jueza, la misma que la había despreciado, se posaría sobre su esfuerzo. Y eso la alteraba más que cualquier error en su receta. Mientras los otros participantes se movían rápidamente por la cocina, ella intentaba concentrarse. Recordaba las palabras de su madre, sus suaves consejos resonando en su mente. La confianza se cultiva dentro de ti, Isabel. Cuando crees en ti misma, los demás te seguirán. Pero esos consejos parecían lejanas y poco prácticas en minutos como estos. Isabel se obligó a respirar profundamente, sintiendo cómo su pecho se expandía y cómo ese aire le daba un poco de fuerza. Se encerró en su mundo, ignorando a la jueza y a los murmullos que la rodeaban.
Sin embargo, cuando levantó la mirada, sintió que los ojos de la mujer la taladraban con expectativas. Apretó los dientes y volvió a centrarse en la mezcla de su pastel, un último intento por ver más allá de la desconfianza. Mientras batía la mezcla con intensidad, pensó en sus hijos. Cada sonrisa, cada pequeño triunfo en la escuela se anclaban en su memoria como faros de esperanza. La vida no había sido fácil y había momentos en los que se había sentido incapaz de seguir adelante. Pero, curiosamente, allí estaba ella, utilizando la repostería como una forma de reivindicación. El batir de sus manos se convertía en un símbolo, un acto de fe en su capacidad para salir adelante. Y si no lograba nada, entonces, ¿qué significaba realmente el fracaso? Sin embargo, la competencia no solo estaba en el concurso. Era la vida misma, un combate constante con sus inseguridades. Pensó en el desprecio que a veces recibía, las miradas críticas hacia su fe y sus elecciones. Allí, en esa mesa, era como si cada ingrediente fuera un pequeño paso hacia la libertad, un acto de desafío ante aquellos que no creían en su potencial. Cuando finalmente puso el pastel en el horno, sintió que había dejado una parte de sí misma allí. En ese instante, la inseguridad se combinaba con una chispa de determinación. ¿Qué pasaría si ganaba? Una ligera sonrisa apareció en sus labios ante la idea de que este esfuerzo podría abrir nuevas puertas, no solo para ella, sino también para sus hijos. El tiempo parecía transcurrir en una mezcla de ansiedad y emoción mientras los minutos pasaban. Cuando el pastel emergió del horno, caliente y fragante, una oleada de orgullo la envolvió. Sin embargo, no estaba a salvo aún, el juicio estaba por venir. Isabel sintió un escalofrío recorrerla al pensar en la mirada de la jueza. Estaba atrapada entre el deseo de triunfar y el miedo a ser vulnerada de nuevo. Sambento, dame la fuerza para enfrentar lo que viene, susurró en un acto de sinceridad con ella misma. La oración había comenzado como una simple costumbre, pero ahora, en este momento decisivo, se transformaba en un talismán, un recurso que buscaba anidar en su coraje. Lo que estaba en juego era más grande que un simple concurso, significaba la lucha por demostrar su valía y, sobre todo, su derecho a creer que podía lograrlo. Mientras se acercaba la hora de la evaluación, la sala comenzó a llenarse de murmullos. Las miradas se centraron en ella y su corazón se aceleró nuevamente. Con cada paso, la pregunta seguía latiendo en su mente, ¿sería suficiente? Sabía que la confusión podría fácilmente nublar su juicio, pero había decidido que no permitiría que el pasado la definiera. En ese momento crítico, un pensamiento la cruzó como un relámpago. Quizás no solo se trataba de ganar el concurso. Tal vez, en su intención de sobresalir, estaba a punto de encontrar su verdadera fuerza. Sin embargo, un giro inesperado hizo que su respiración se detuviera. Desde la esquina de la sala, vio a Gustavo, su compañero del café, asomándose entre la multitud con una expresión burlona en su rostro. ¿Acaso estaba allí solo para observar su caída, su fracaso? Se debatía entre su deseo de demostrarle a todos su valor y la necesidad de no desmoronarse ante la adversidad. ¿Cómo enfrentaría esta nueva confrontación que la desafiaba todavía más en su proceso de autodescubrimiento? Se dio cuenta que la competencia no solo era contra los otros, sino también contra sí misma. La voz de su madre resonaba nuevamente en su cabeza. La verdadera victoria es la que te sitúa frente a lo que temes. ¿Lograría finalmente enfrentarlo? El bullicio de la sala se fue apagando a medida que la jueza se acercaba a su mesa. Isabel no podía apartar la mirada de Gustavo, cuya risa burlona resonaba en su mente como un eco de sus propias inseguridades. La distancia entre ellos parecía crecer, lo que le dio un respiro, pero la incertidumbre aún la mantenía atrapada. El momento de la verdad estaba a punto de llegar y con ello, su capacidad de autoconvicción iba a ser puesta a prueba. Cuando la jueza se detuvo frente a ella, el aire se volvía denso y pesado. Isabel sintió que sus palmas comenzaban a sudar y como respuesta, se obligó a recordar por qué estaba allí. No solo por el concurso, sino para demostrar a sí misma que podía desafiar todas las expectativas que la rodeaban. Sin embargo, la imagen de Gustavo no la dejaba tranquila. ¿Qué pensaría él? Su risa se había transformado en una carga. ¿Cómo te llamas?, preguntó la jueza, rompiendo el silencio que había comenzado a volverse insoportable.
Isabel, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Qué es lo que te inspiró para hacer este pastel? La mirada de la jueza penetró en su alma, desnudando sus dudas y esperanzas. El corazón de Isabel latía con un ritmo frenético mientras hallaba las palabras. Este pastel es mi forma de desafío, un símbolo de fe en mí misma. Cada ingrediente es una pieza de mi historia, donde el éxito y la lucha se entrelazan. La sinceridad de su respuesta la sorprendió a ella misma, era un reflejo de su crecimiento, una manifestación de lo que había aprendido sobre su propia valía. La jueza asintió, como si apreciara la profundidad de su mensaje. Isabel sintió un destello de esperanza. Podía ser posible que lo que había creado no solo representara un postre delicioso, sino también su proceso de transformación personal. Pero esa pequeña chispa de confianza se consumió cuando Gustavo, con toda la desfachatez del mundo, interrumpió desde el fondo: no lo creo, Isabel. Perderás otra vez, como siempre. Las palabras se quedaron flotando en el aire como vientecillos helados. Isabel apretó los dientes, sintiendo como una oleada de rabia y determinación comenzaba a surgir dentro de ella. Esa rabia no era contra él, sino contra el reflejo que sus palabras evocaban en su interior. No era la primera vez que alguien dudaba de su potencial, y esa lucha interna la impulsó a recordar el poder de sus propias creencias. Más allá del miedo, había llegado el momento de enfrentarse no solo a la jueza, sino a Gustavo y a todo lo que él representaba. Este era el instante para demostrar que sus miedos habían sido el combustible para su crecimiento. En lugar de derribarme, ese tipo de palabras me fortalecen. He luchado por cada paso que he dado y no permitiré que la negatividad me detenga, replicó Isabel, sintiendo como el coraje brotaba en cada sílaba. A medida que la jueza comenzó a cortar el pastel, Isabel observó con atención, intentando captar cualquier señal. La respuesta de la jueza a su creación podría ser el cambio que tanto había estado buscando. Cada deslizada del cuchillo, cada trozo que caía y se mostraba era una parte de su nuevo yo, el que había estado esperando a florecer. Mientras la jueza probaba el primer bocado, el tiempo se detuvo. Isabel podía sentir que la tensión en la sala aumentaba, todos los ojos estaban fijos en ella, incluidas las miradas de los competidores que anteriormente la habían subestimado. ¿Sería suficiente? Su corazón latía con fuerza y en esa fracción de segundo, comprendió que el verdadero triunfo no dependía solamente de la opinión ajena, sino de su propia percepción de éxito. La jueza levantó la mirada y, tras un momento de silencio que se sintió como una eternidad, pronunció su veredicto. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido inesperado interrumpió la atmósfera tensa. Un móvil sonó en la sala, rompiendo la concentración de todos. El teléfono pertenecía a Gustavo, y la pantalla mostraba un mensaje que hizo que la expresión de su rostro se tornara sombría. Isabel. Sintió como la curiosidad se transformaba en inquietud. ¿Qué habría en ese mensaje que podría afectar el desenlace de su esfuerzo? Las dudas afluían nuevamente, creando un eco ensordecedor en su mente. La jueza se desvió, esperando que la interrupción parara, pero la súbita transición capturó su atención. Isabel sabía que si algo iba a cambiar, sería en este momento. Estaba lista para enfrentar no solo lo que la rodeaba, sino también las realidades imprevistas de su vida. Se dio cuenta de que la carrera por la autoconfianza nunca se detendría, y que cada paso podría llevarla a una revelación aún más poderosa. ¿Qué sería de ella ante lo que estaba por desvelarse? La sala se sumió en un mutismo expectante, y los ojos de todos se tornaron hacia Gustavo. Isabel sintió el aire vibrar con una incertidumbre claustrofóbica. La expresión de Gustavo pasó de la burla a la preocupación, y eso generó una extraña sensación de satisfacción dentro de ella. Por un instante, la manipulación de sus inseguridades se había revertido. Él, el que había intentado desestabilizarla, ahora parecía vulnerable. Su voz interior comenzó a reiterar una verdad que la había acompañado en su viaje. Su valía no dependía de la opinión de alguien más, incluso de alguien que había sido un rival en sus luchas internas. Era hora de desafiar la narrativa que Gustavo había querido imponerle, y ese mensaje en su móvil podría ser el detonante que necesitaba. Isabel trató de centrar su atención en la jueza, cuya mirada se había endurecido ante la distracción. La jueza era una figura de autoridad,
Pero Isabel también sabía que ella era, ante todo, una persona que había tomado decisiones a partir de sus propias experiencias. ¿No sería posible que la jueza, en algún momento de su vida, también hubiese tenido que enfrentarse a una voz que cuestionaba su capacidad? ¿Qué estás esperando, Gustavo? Se escuchó su voz con firmeza, se sorprendió de que saliera con tanto aplomo. ¿Realmente quieres que todos sepan lo que piensas de mí o quieres guardar eso para ti mismo? La sala parecía absorber cada palabra que decía, como si estuvieran marcando el inicio de una nueva narrativa. Gustavo, visiblemente incómodo, se pasó una mano por el cabello, intentando aparentar que nada le afectaba. Sin embargo, Isabel percibió por primera vez que su autoconfianza había comenzado a desmoronarse. Ese cambio le otorgó poder en su interior. En ese instante, todo lo que había trabajado para desarrollar se alineaba con la realidad que estaba viviendo. No era solo escuchar la voz de la jueza o las risas de los presentes, era su voz, llena de seguridad, resonando dentro de ella. Mientras todo esto sucedía, la jueza finalmente tomó la palabra, su mirada fija en Gustavo. Si este concurso es un reflejo de las inseguridades personales, entonces todos hemos sido derrotados, porque en el fondo, vencer se trata de aprender a parar el ruido del mundo y escuchar tu propia verdad. Isabel sintió que las palabras de la jueza la envolvían, reafirmando su camino hacia la autoconfianza. La tensión en la sala se disipó ligeramente al escuchar esas reflexiones. Aquello no solo se trataba de un concurso, se había convertido en una confrontación de voces personales, desafiando todo lo que cada participante consideraba como su límite. Isabel sabía que el próximo paso era crucial. No iba a permitir que el juicio de otro manchara su crecimiento. Así, en medio del clamor del público y de las miradas atentas, se comprometió a seguir adelante, sin importar el resultado. En lugar de focos cegadores de crítica, se sentía iluminada por el conocimiento de su progreso, dispuesto a reiniciar la siguiente etapa del viaje que había comenzado. Cuando la jueza finalmente se dirigió de nuevo a Isabel, preparándose para dar su veredicto, ella respiró hondo, sin saber a qué atenerse. La inseguridad todavía acechaba en las sombras, pero había un nuevo filtro entre su yo del pasado y el presente. La vida era un laberinto, y ahora podía navegarlo con más aptitud. Sin embargo, una nueva inquietud hizo eco en su mente. Si Gustavo había recibido un mensaje perturbador, ¿sería posible que eso revelara algo sobre su propio viaje? La realidad que la confrontaba podría ser más compleja de lo que había anticipado. ¿Qué significaba realmente todo esto para su futuro? Sus pensamientos giraban, como hojas arrastradas por el viento, mientras la jueza comenzaba a hablar. Isabel no sería simplemente un producto del juicio externo, estaba decidida a desenterrar su propio valor, sin importar las sorpresas que el destino tuviera reservadas. En ese instante de responsabilidad personal, la sala retumbaba con la fuerza de las decisiones. ¿Qué estaban a punto de desvelarse? No solo estaba a punto de escuchar el veredicto, sino también de descubrir una verdad sobre sí misma que podría cambiarlo todo. ¿Qué revelaciones tendrían lugar? ¿Y cómo afectaría este instante a la resolución de su camino hacia la autoconfianza? Esa pregunta, como un eco persistente, vibraba en el aire. El silencio se hizo tenso, como si el tiempo se hubiera detenido a la espera de un desenlace. Isabel se preparó para recibir el veredicto, pero en lugar de aferrarse a la ansiedad, decidió hacer de esa incertidumbre una oportunidad. La voz de la jueza resonaba en su mente, un eco reconfortante que le aseguraba que el verdadero triunfo no era necesariamente aquel que uno pudiera exhibir, sino la fuerza interna que uno cultivaba. Mientras la jueza hablaba, su mente se aventuró a reflexionar sobre todo lo que había trabajado para llegar hasta allí. Era mucho más que una competencia, era una confrontación con sus propios fantasmas. La incertidumbre que había sentido respecto a su valía propia se transformó en un combustible que la empujaba a actuar, a redefinir su narrativa en lugar de ser un espectador pasivo de su historia. Isabel recordó las largas noches de estudio y las sesiones de práctica interminables. Había sentido miedo y duda, pero también había encontrado su voz. Esa voz que ahora resonaba con claridad, tanteando el camino que llevaría a la autodefinición, lejos de las sombras de las opiniones ajenas. Su camino había sido arduo, pero cada paso había valido la pena.
Cuando la jueza finalmente se dirigió a ella, su mirada fue penetrante. Isabel, lo que has demostrado hoy va mucho más allá de lo que representa este concurso. Has sabido desafiar tus propios límites y los de aquellos que te han cuestionado. Ese es el verdadero triunfo. Esas palabras se convirtieron en un ancla en medio de la tormenta interna que había enfrentado. Isabel sintió que su corazón se llenaba de una determinación renovada. No estaba allí solo para ganar, estaba ahí para reafirmar su propia existencia, para ser vista y escuchada. La influencia que los demás habían tenido sobre ella se desvanecía y un nuevo sentido de propósito emergía. Tras escuchar el veredicto de la jueza, en el que no solo se reconocían sus habilidades, sino también su valentía al enfrentarse a sus demonios, empezó a concebir la idea de que su crecimiento continuaría más allá de ese escenario. Isabel se sentía más fuerte, más dispuesta a seguir con su viaje personal, donde cada desafío podría ser una oportunidad para crecer, no solo como competidora, sino como mujer. Mientras los aplausos resonaban, su mente comenzó a formular un plan de acción. ¿Qué acciones tomaría para transformar toda esta energía en algo productivo? La respuesta comenzó a cristalizarse en su mente, debía encontrar formas de posicionar su voz en el mundo, de ser un agente de cambio y tal vez ayudar a otros a descubrir su propio poder. La incertidumbre sobre Gustavo aún persistía, un recordatorio de que la lucha era constante. Las palabras de la jueza resonaban en su ser, su verdadera batalla era con su interior. ¿Qué mensaje había recibido Gustavo que lo había perturbado? ¿Acaso eso podría ser una advertencia para ella? A medida que los últimos aplausos se desvanecían, una inquietud subyacente le dijo que su historia estaba lejos de haber concluido. Las decisiones que tomaría en los siguientes días definirían el rumbo de su crecimiento personal. Isabel sabía que cada paso en su camino no solo afectaría su futuro, sino que también podría desafiar las corrientes que arrastraban a otros a las profundidades de la inseguridad. Con la adrenalina aún fluyendo y su mente agitada con posibilidades, decidió que su próximo movimiento sería crucial. ¿Estaba preparada para la próxima etapa de su viaje, donde la verdadera prueba de su valor requeriría más que enfrentar a competidores o a críticos? El futuro que la aguardaba podía ser incierto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, sin importar las revelaciones que vendrían con ello. Mientras se alejaba del escenario, una idea resplandeció en su mente. Si lograba superar lo que la había mantenido atada, quizás no solo podría liberar a otros, sino que también descubriría un potencial que jamás había imaginado. ¿Qué posibilidades estaban al alcance de su mano en este nuevo capítulo de su vida? La respuesta vibraba en el aire, esperando a ser explorada. Isabel salió del bullicioso recinto, el eco de los aplausos aún reverberando en su mente, pero su corazón latía con una carga diferente. Era el sonido de las posibilidades. Cada paso que daba se sentía como un avance hacia una nueva realidad, una donde su voz no solo se escuchaba, sino que también resonaba con autoridad y propósito. Sin embargo, Gustavo aún ocupaba sus pensamientos, su enigma se transformaba en una sombra que amenazaba con desdibujar la luz de su reciente triunfo. Ella sabía que debía actuar. Era el momento de dar forma a su futuro. Fue entonces cuando recordó el consejo de un mentor: las oportunidades no se encuentran, se crean. Con esta premisa, Isabel comenzó a estructurar un plan que cristalizaría su deseo de ser un agente de cambio. Imaginó, ante su espejo, a otras mujeres que, y como ella, se enfrentaban a la duda y a la inseguridad. Primero, decidió armar una serie de charlas en su comunidad, no para demostrar habilidades, sino para compartir su historia y ofrecer un espacio seguro para que otras se expresaran. Pronto se dio cuenta de que estas charlas serían más que simples encuentros. Cada conversación sería una oportunidad para profundizar en el diálogo sobre la confianza y el autoconocimiento. Pero, en medio de esta revelación, una voz interna la cuestionaba: ¿sería suficiente? ¿Unas pocas charlas cambiarían realmente algo en el tejido de la inseguridad que consumía a tantas mujeres? La respuesta no era simple. Isabel decidió que debía ir más allá. Comenzó a buscar un enfoque estructurado, elaborando talleres donde no solo compartiría su historia, sino también herramientas prácticas para el desarrollo personal. Se adentró en la investigación sobre técnicas de comunicación, liderazgo y método de enseñanza.
cada nueva idea añadía una capa de complejidad a su proyecto, pero también de emoción. No era solo una misión, era un compromiso con su propio crecimiento y el de otros. Mientras esbozaba su propuesta, un nuevo dilema emergió. La necesidad de ser auténtica la explotó al rostro. ¿Podía realmente guiar a otros si aún luchaba con sus propios miedos? Esa pregunta la llevó a una decisión de vital importancia. Isabel comprendió que debía confrontar a Gustavo. No solo por el deseo de entender su angustia, sino para cerrar el ciclo de inseguridad que ella misma había aportado. Era un dilema moral. Ayudar a otros sin haber sanado completamente ella misma podría ser un acto egoísta, o tal vez, la más pura forma de sanación compartida. Su mente fue un torbellino. ¿Cómo enfrentaría a Gustavo? Necesitaba claridad y esa claridad requería coraje. Planificó una reunión, un espacio donde ambos pudieran expresarse sin temor, donde sus inseguridades pudieran emerger a la luz, frente a frente. Isabel sintió el sudor en su frente mientras trazaba la fecha de ese encuentro en su calendario. La amenaza de la confrontación era inminente y con ella, una oportunidad para redefinir no solo su relación con Gustavo, sino también con su propia valía. Cada día que se acercaba a la reunión, la tensión crecía en su interior, una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué atrocidades podría revelar el diálogo? ¿Sería capaz de sostener sus emociones y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo a otra persona vulnerada? Isabel sabía que estaba a punto de entrar en un terreno inquietante, pero también sentía que era un paso necesario para continuar su viaje. Había llegado el momento de enfrentar el eco de las inseguridades que la habían perseguido, no solo para liberarse a sí misma, sino para asegurarse de que no arrastraría a Gustavo en su travesía. Con un profundo suspiro, Isabel hizo una pausa. La claridad que deseaba no solo residía en la verdad que podría surgir de esa conversación, sino en el destino que estaba construyendo para sí misma y para quienes la rodeaban. Ahora, alzando la mirada hacia el horizonte, se preguntó, ¿podría esa conversación ser el catalizador que necesitaba para transformar su vida y la de otros en un acto de liberación genuina? La respuesta se erguía ante ella, lista para ser descubierta. Isabel llegó al café donde había acordado encontrarse con Gustavo. El recinto rebosaba un aire de normalidad que le pareció irreal frente a su tormenta interna. La tensión en su estómago era casi palpable mientras buscaba un lugar donde sentarse, intentando recordar cada consejo que había recopilado en su preparación. Ese lugar, antes un refugio para compartir risas y confidencias, se sentía ahora como un ring donde las emociones podían estallar en cualquier momento. Al sentarse, se permitió un momento para respirar. Ella no solo se preparaba para una conversación, sino que estaba en el umbral de una redefinición personal. Sabía que enfrentar a Gustavo era un camino hacia su propia vulnerabilidad, pero también una oportunidad para medir su capacidad de empatía. Ella deseaba ser el apoyo que él necesitaba. Si solo pudiera hacer del diálogo un puente en lugar de un abismo. Cuando él llegó, la ansiedad se hizo más acentuada. Gustavo la saludó con una sonrisa tenue, como si estuviera lidiando con demasiadas cosas sin poder exteriorizarlas. Isabel sintió que la conexión era inminente, un eco de sus propias tensiones. Sin embargo, lo que había imaginado como un espacio seguro se convirtió en un laberinto de palabras no dichas y miradas cautelosas. Era el momento de romper el hielo. «Hola, Gustavo». «Gracias por venir», comenzó, tratando de inyectar confianza en su tono. Él asintió, recurriendo a un gesto nervioso en su cabello, uno que Isabel conocía bien. «Gracias por invitarme». No sabía si debería, realmente. Isabel sintió una chispa de reconocimiento, esa era la primera barrera que podía derribar. Si él estaba inseguro, ella podía traer a la conversación la apertura que tanto necesitaban. «Podemos hablar de lo que necesites». «Estoy aquí para escucharte», afirmó, intentando que sus palabras resonaran como un refugio. La conversación avanzó y, aunque el inicio fue titubeante, pronto comenzaron a surgir los temas difíciles. Gustavo habló de sus inseguridades, de cómo a veces sentía que no era lo suficientemente bueno en su trabajo, de los miedos que lo mantenían despierto por las noches. Isabel se sintió identificada, cada una de sus palabras resonaba en el eco de sus propias luchas.
Sin embargo, en medio del intercambio, Isabel se dio cuenta de que su rol debía ser más que uno de escuchadora. Debía guiar a Gustavo a través de la vulnerabilidad. Se decidió a compartir su propia experiencia, hablando de sus pasos hacia el autoempoderamiento, pero sintió que variar su voz en su angustia podría desestabilizarlo. ¿Pero a qué beco en realidad existía el apoyo auténtico si no eran válidos tanto Gustavo como su propia voz? Esa necesidad de autenticidad la llevó a abrir su corazón. Compartió episodios donde también se sintió perdida, donde sentía que sus inseguridades la dominaban. Al hacerlo, vio cómo la tensión en el rostro de Gustavo se relajaba un poco. Era una revelación, no solo para él, sino para ella misma. Había un poder en la vulnerabilidad compartida que podía liberar a ambos de sus cadenas invisibles. Al final de la conversación, ambos permitieron que el silencio les envolviera un momento. Isabel supo que había dado un paso hacia su crecimiento personal y que, quizás, Gustavo también había encontrado su camino hacia una luz renovada. Sin embargo, esta interacción dejó preguntas colgando en el aire. ¿Había desenterrado más verdades de las que estaba lista para manejar? ¿Se había comprometido demasiado, poniendo en riesgo su propio proceso de sanación? Con el diálogo abierto y el miedo empezando a desvanecerse, ambos sabían que su relación había cambiado. Mientras se despidieron, Isabel sintió una conexión profundizada, pero también despertó en ella un nuevo deseo de reflexión sobre lo que realmente significaba apoyar a otros, mientras aún gestionaba sus propios demonios. Mientras se miraban por última vez, Isabel sintió que la incertidumbre la envolvía. ¿Era este el inicio de un viaje más profundo hacia su propia entidad y la de Gustavo? Los ecos de sus inseguridades se transformarían en un conocimiento compartido que la llevaría a nuevos espacios de crecimiento profesional y personal. Quedaba una pregunta abierta en su mente, guiando su camino hacia el siguiente paso. Isabel se alejó del café con una mezcla de alivio y tensión. Las palabras que había compartido con Gustavo resonaban en su mente como ecos persistentes. La conexión que habían formado, aunque frágil, se sentía como un puente que había construido sobre aguas tumultuosas. Sin embargo, a medida que se alejaba, comenzó a preguntarse si su propia vulnerabilidad la había expuesto más de lo que había planeado. Era una línea delgada entre ayudar a otros y desestabilizarse a uno mismo. En su camino a casa, se encontró reflexionando sobre lo que había aprendido de esa conversación. Entendía la importancia de compartir sus propias luchas, pero también empezaba a dudar de si había sido lo suficientemente prudente. ¿Estaba ella en el lugar correcto para ser la guía de alguien más? Esa perniciosa voz interna la instaba a cuestionar su capacidad, una lucha constante con lo que significaba ser fuerte y a la vez vulnerable. Arribó a su departamento, cerró la puerta y se dejó caer en el sofá. En aquel silencio, empezó a evaluar su trayectoria. Había comenzado como una simple asistente en una empresa de publicidad, pero su hambre de crecimiento la había llevado a obtener una licenciatura y, más recientemente, a una promoción que jamás habría imaginado. Sin embargo, la inseguridad sobre sus habilidades se había aferrado a ella como una sombra, creciendo en tamaño con cada nuevo desafío que enfrentaba. El encuentro con Gustavo había abierto una herida que creía haber sanado. Ponderó si debía invertir más tiempo en su propio desarrollo personal, en lugar de centrar sus esfuerzos en ayudar a los demás. Era un dilema moral. ¿Cómo podría guiar a otros a través de su vulnerabilidad cuando la suya parecía tan inestable? La idea de buscar un mentor la asaltó. Necesitaba a alguien que pudiera guiarla a navegar por el tumulto emocional que también sentía. La imagen de una figura sabia llegó a su mente, alguien que no solo la escuchara, sino que la empujara hacia una nueva versión de sí misma. Con determinación, se levantó del sofá y se dirigió a su computadora portátil. Creadora de su propio destino, sabía que la acción era lo que realmente transformaría su situación. Abrió su correo y comenzó a escribir a un profesional que admiraba, una figura en el ámbito de la publicidad que había manejado campañas inolvidables. Isabel estaba lista para dar un paso hacia adelante. El camino requeriría esfuerzo, pero estaba dispuesta a enfrentar sus dudas. Mientras pulsaba el botón de envío, una oleada de ansiedad la recorrió, pero también un destello de esperanza. Era el momento de invertir en ella misma,
de buscar el conocimiento que necesitaba para superar sus propias inseguridades. Isabel comprendía que no sería un viaje fácil, pero tampoco uno en el que quería desistir. El cambio que tanto anhelaba comenzaba a moverse en su interior. Era como si cada acción, cada decisión, fuera un ladrillo en la construcción de un nuevo cimiento. ¿Sería capaz de reinventarse sin perder la esencia de lo que había aprendido al apoyar a otros? Finalmente, mientras contemplaba sus próximos pasos, una inquietante pregunta se instaló en su mente: ¿y si al buscar ayuda se topaba con verdades que nunca había querido enfrentar? Esa idea la llevó a un nuevo abismo de introspección. La decisión de actuar estaba tomada, pero lo que descubriera en el proceso podría ser un refugio o un nuevo desafío. La búsqueda de ayuda profesional podría abrir puertas, pero también estaba lista para lidiar con los fantasmas que pudiera encontrar en el camino. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Isabel sabía que no había retorno. El viaje había comenzado, y cada decisión la acercaba un paso más a una transformación que podría cambiarlo todo. Sin embargo, el eco de su propia vulnerabilidad seguía presente, una certeza inquietante que le decía que, aunque estaba lista para avanzar, aún había mucho que descubrir y enfrentar en el futuro. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de crecer con las sombras de su pasado? El día siguiente desató en Isabel una mezcla de nervios y entusiasmo. Había pasado la noche en vela, contemplando los posibles resultados de su decisión de buscar un mentor. Cada vez que su mente se desviaba hacia el futuro, la angustia de lo desconocido la envolvía, pero había algo más, un tenue hilo de esperanza que le impulsaba hacia adelante. Estaba decidida a confrontar sus inseguridades, por dolorosas que fueran. Al llegar a su oficina, el entorno familiar se sentía diferente. Los colores de los carteles promocionales y el bullicio de la gente parecían intensificados, como si la realidad la llamara a la acción. Estructuró su día con eficiencia, pero en cada momento libre, los pensamientos sobre su mentor la acechaban. La figura que había imaginado no era solo un símbolo, era la representación de lo que aspiraba a ser. En su mente, el mentor era alguien que había pasado por tormentas similares y había emergido fortalecida. Comenzó a considerar que buscaría de ese guía. No solo necesitaba adquirir habilidades y técnicas, sino también un sentido renovado de confianza. Isabel se negó a estancarse en su miedo, se trataba de avanzar, de dar un paso firme hacia un futuro donde no solo pudiera ayudar a otros, sino también a sí misma. La convicción de que merecía esa transformación la empujó a crear una lista de preguntas que planeaba hacerle a su potencial mentor, una estrategia que convertiría su vulnerabilidad en un recurso valioso. Al finalizar el día, tomó el tren de regreso a casa, manteniendo su mirada fija en el horizonte. Cada estación representaba una parada emocional en su viaje, una oportunidad para reflexionar sobre el sentido de su búsqueda. En el fondo, sentía que no solo estaba pidiendo ayuda, sino confrontando la idea errónea de que debía poder resolverlo todo por sí misma. Sin embargo, el eco de sus inseguridades todavía pulsaba. ¿Era suficiente su preparación? ¿Qué sucedería si su mentor revelaba carencias profundas que nunca había imaginado? Al llegar a su hogar, se sentó frente a la computadora, lista para hacer un seguimiento a su correo. Sin embargo, en lugar de abrir su bandeja de entrada, se encontró mirando al espejo. La imagen reflejada no era solo la versión de sí misma que había visto durante años. Había un nuevo brillo en sus ojos, un indicio de que estaba lista para desafiar su propia percepción. Isabel comprendió que el proceso de buscar ayuda no solo estaba dirigido a su desarrollo profesional, sino a dejar caer la armadura que había construido a su alrededor, y eso asustaba enormemente. Consciente de que cada búsqueda tiene sus rigores, decidió que estaba dispuesta a afrontar cualquier verdad, por dura que fuera. Ese lugar de incertidumbre y la posibilidad de descubrir partes ocultas de sí misma serían, quizás, el catalizador que necesitaba para su crecimiento. Al final de la semana, su mentor respondió, aceptando su propuesta para una conversación a la semana siguiente. Isabel sintió una mezcla de alivio y terror, la realidad de su decisión se había intensificado. Esa tarde tuvo una revelación inquietante, no solo se trataba de adquirir conocimientos, sino de abrirse a la vulnerabilidad ante alguien que podría ayudarla a reconstruirse. En su mente, la lucha interna seguía, pero había algo nuevo, una intención de no huir de sus miedos.
Se sentía más decidida a transformar su vida un paso a la vez. Mientras se preparaba para irse a la cama, sus pensamientos giraban en torno al inminente encuentro. Lo que no sabía era que ese día revelaría más de lo que estaba dispuesta a aceptar. La pregunta la asaltó: ¿quién era realmente Isabel detrás de todas esas capas de inseguridades? La noche se tornó pesada con la expectativa de introducirse en algo desconocido. En el silencio de su habitación, una verdad latente emergió: el autoconocimiento puede ser más aterrador que la vulnerabilidad misma. Podría encontrarse a sí misma en el proceso o se perdería en la búsqueda de una identidad nueva. La respuesta la empujaba hacia un abismo de reflexión más profundo. El momento de enfrentar su propia esencia estaba más cerca de lo que imaginaba. El día era brillante cuando Isabel llegó al café donde había acordado encontrarse con su mentor. No era solo un lugar, sino un símbolo de la apertura hacia un futuro en el que ella comenzaría a dejar atrás sus inseguridades. Mientras se sentaba, sintió el hormigueo de la anticipación y el nerviosismo mezclándose dentro de ella. Había elegido este encuentro porque quería más que la teoría, necesitaba una conexión auténtica, alguien que la entendiera y que la acompañara en su proceso. Cuando su mentor, Ana, llegó, la calidez de su sonrisa disipó un poco la tensión. Se sentaron y mientras tomaban un café, Isabel comenzó a compartir su historia. Hablar sobre sus luchas se sentía revelador y liberador, una especie de catarsis que la alentaba a dejar caer una carga que había llevado demasiado tiempo. Ana escuchaba atentamente, con una mezcla de empatía y comprensión. Isabel empezó a ver en ella a una figura que había recorrido un camino similar, y eso la motivó aún más. A medida que la conversación avanzaba, Isabel notó cómo sus ansiedades se desvanecían. Ana tenía un enfoque práctico y realista, y compartía herramientas que Isabel podría aplicar en su vida diaria. Le habló sobre el poder de la autoconfianza, de cómo las creencias limitantes pueden ser confrontadas y transformadas, y de que su valor no dependía de la opinión de los demás. Ese fue un punto de inflexión para Isabel. Comprendió que su autopercepción era fundamental para su éxito. Aprendió que el crecimiento personal no era un destino, sino un viaje continuo, lleno de oportunidades para aprender y evolucionar. A través de su mentor, se dio cuenta de que ella tenía el poder de decidir cómo quería ser vista en el mundo. Esa ideación se materializaba no solo en su mentora, sino en ella misma. Al finalizar la reunión, Isabel se sintió renovada. No solo había adquirido estrategias para enfrentar sus miedos, sino que había comenzado a construir una conexión genuina con su propia voz. Ana la animó a establecer un plan de acción, no solo a nivel profesional, sino también personal. Con un nuevo sentido de propósito, Isabel se comprometió a construir su programa de charlas y talleres en su comunidad. Con cada paso que dio después de esa reunión, Isabel notó un cambio en su perspectiva. Comenzó a trabajar en su primera charla, la planeó con cuidado y dedicación. Quería compartir su viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, creando espacios donde otras mujeres pudieran sentirse seguras para explorar sus propias narrativas. Entendió que su voz era poderosa y que tenía la responsabilidad de guiar a quienes enfrentaban luchas similares. Y así, un día, en un pequeño salón de su barrio, Isabel se plantó frente a un grupo de mujeres inquietas y llenas de dudas. Allí, en ese espacio, les habló sobre su propia experiencia, sobre los miedos que había enfrentado y cómo cada desafío había sido una oportunidad para crecer. No solo compartió su historia, sino que también ofreció herramientas que les permitieran a ellas tomar el control de sus propias vidas. A medida que compartía su historia, veía la conexión en sus ojos. Las mujeres reflejaban su propia incertidumbre, pero también comenzaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde se sintieran suficientes, capaces. Isabel sintió que las palabras que salían de su boca eran eco de su propio viaje, y cuán lejos había llegado desde aquellos días oscuros de duda e inseguridad. Instintivamente, comprendió que el verdadero logro no era ganar un concurso o recibir elogios, era el impacto que podía generar en otros. La transformación que ella había alcanzado la había capacitado no solo para levantarse a sí misma, sino para levantar a otros en el proceso. Meses después, tras muchas charlas y talleres, Isabel se encontró frente a un auditorio más grande. Había recibido una invitación para hablar en un evento local y ya no estaba llena de dudas.
Su presencia en el escenario era ahora la de una mujer segura y competente, cuyo viaje estaba destinado a inspirar a otros. Al cerrar su charla, sintió el calor de los aplausos resonar a su alrededor. Había conquistado un lugar en el mundo que había querido tanto, pero de una manera que nunca imaginó. Ya no solo era un asistente, había pasado a ser una líder en su comunidad. Su camino hacia la autoconfianza había tenido sus altibajos, pero había logrado construir una identidad en la que se sentía fuerte y capaz. Isabel entendió que la verdadera victoria era la que construía en su interior. Con gratitud se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que comenzar, una travesía hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Ese día, mientras salía del auditorio, sonrió para sí misma. Había transformado su vida y la de otras, y en eso radicaba su verdadero éxito. Estaba lista para seguir creando y compartiendo, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Ahora más que nunca, Isabel comprendía que había alcanzado un logro profundo en su vida, la capacidad de creer en sí misma y en su misión de empoderar a otros. Este era el final de un capítulo, pero el inicio de un nuevo y vibrante viaje. Este mensaje no es solo para ti, sino también para todos aquellos que buscan su propio camino hacia la superación. Si te has sentido identificado con esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así no te perderás las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos para ti. No te olvides de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar estas transformadoras narrativas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el impacto de la historia de Isabel. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerda que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos, podemos seguir creando un espacio de inspiración y crecimiento.